Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en el cual vamos a tratar de explicar cuáles son las principales diferencias que existen entre el conocimiento sociológico y el conocimiento de sentido común. Para eso vamos a seguir un poco el camino que nos propone Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman es un sociólogo de origen polaco que en su texto, Pensando sociológicamente, en la introducción, nos plantea tratar de pensar las características y las relaciones que existen entre el conocimiento propio que elabora la sociología y el conocimiento de sentido común. Para eso es necesario primero definir qué entendemos por sentido común. El sentido común es un conocimiento rico acerca del mundo social, pero como señala Bauman, es un conocimiento desorganizado, asistemático, inarticulado y él también le asigna la característica de ser inefable. Es un conocimiento que nos permite movernos en nuestra vida cotidiana y que generalmente conformamos a partir de las distintas experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida en esa vida cotidiana. Este conocimiento es desorganizado y asistemático porque no todos tenemos ni contamos con el mismo sentido común. Muchos de nosotros nos vemos enfrentados a una serie de experiencias que pueden ser muy distintas con relación a otras experiencias de otras personas que forman parte del mundo. Por ejemplo, yo para viajar utilizo como transporte el transporte público, pero hay muchas personas que tal vez no utilizan el transporte público y en tal caso no saben que para tomar un colectivo o usar el tren tienen que utilizar una tarjetita llamada SUBE, que es la que les permite acceder a ese servicio. Tal vez esas personas, por sus experiencias vitales, se mueven a través de un medio de transporte propio, como puede ser una moto o un auto, y en tal caso les falta ese tipo de conocimiento. Sin embargo, nosotros podemos decir de que en general la mayor parte de los miembros de una colectividad comparten un conjunto de saberes que, insisto, no siempre es semejante, pero que al mismo tiempo nos permite desenvolver nuestra vida cotidiana. Los actores sociales, recordemos, según la perspectiva de Bauman, son capaces de asignar sentido o significados a cada una de sus interacciones, como también acerca de los agrupamientos a los cuales ellos pertenecen, y en virtud de eso, también se dice, teorizan acerca de eso. Nosotros desde el sentido común sostenemos un montón de ideas que justamente se van construyendo a partir de nuestras experiencias vitales y la manera en la cual le damos sentido a cada una de nuestras prácticas tienen que ver también con nuestra particular participación en el mundo. Veamos ahora cuáles son las vinculaciones o las relaciones que existen entre el conocimiento sociológico y el sentido común. Bauman sostiene de que los actores legos, es decir, todos nosotros, los miembros de una colectividad que forman parte de ella y se mueven en torno a ella, como así también los sociólogos, es decir, aquellos expertos acerca de la vida social, generalmente utilizan términos semejantes para poder referirse al mundo. Sin embargo, las asignaciones de sentido a esos términos no siempre son las mismas. Nosotros podemos reconocer de que no hay que ser sociólogo para utilizar ciertas palabras tales como acción social, vínculo, relación social, agrupamientos, clases sociales y demás. De hecho, en general, en cualquier discusión que podemos tener en un bar o en una cena familiar, vamos a ver de que muchas veces para poder expresar nuestras ideas acerca del mundo, utilizamos esos términos. Bueno, los sociólogos también usamos términos semejantes. Lo que sucede es que generalmente le asignamos a cada uno de estos términos un sentido específico. Y ahí vamos a empezar a observar de que las relaciones entre sociología y sentido común claramente son muy íntimas.
y sin embargo es necesario o importante poder trazar, como dice Bauman, un límite entre el saber de sentido común y el saber sociológico. Bauman va a sostener de que existen al menos 4 diferencias importantes entre la sociología y el sentido común, y él las organiza en torno a 4 dimensiones analíticas con las cuales podemos elaborar una comparación. ¿Cuáles son estas 4 diferencias? Bueno, vamos a pensarlas, ¿no? En principio, dice Bauman, existen diferencias con relación al tipo de discurso que podemos identificar en el saber sociológico y en el conocimiento de sentido común. También hay una segunda diferencia que se vincula con el tamaño del campo de observación. La tercera diferencia se asocia al modo en que procede a explicar la realidad humana. Y finalmente, la cuarta diferencia se vincula con el modo de preguntar. Entonces, teniendo en consideración estas 4 dimensiones analíticas, podemos elaborar una comparación entre el sentido común y la sociología. Vamos entonces a tratar de pensar juntos esas diferencias. El sentido común basa su discurso en una serie de ideas y de creencias que, como dijimos previamente, se elaboran a partir de nuestra experiencia vital. Muchas de esas ideas y creencias son estrictamente prejuicios. Y cuando pensamos en prejuicios los podemos pensar tanto en un sentido peyorativo o negativo, o como un elemento fundamental de la vida interactiva, que es que para poder habilitar la interacción, muchas veces nosotros elaboramos prenociones o prejuicios. Una idea o una creencia, por ejemplo, propia del sentido común, es la que asocia ciertos atributos o características de distintas categorías o grupos sociales sin necesariamente tener un conocimiento real acerca de ellas. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado decir de que, por ejemplo, las mujeres no saben manejar? O cuando, por ejemplo, reconocemos que en el sentido común existe una idea que asocia, por ejemplo, la criminalidad con la pobreza. Bueno, esas en realidad son ideas de sentido común. ¿Y por qué? Bueno, porque Bauman nos va a señalar de que si nosotros nos sometiéramos al discurso responsable propio del saber sociológico, muchas veces tendríamos que impugnar o rechazar esas ideas o prejuicios del sentido común. El discurso responsable fundamentalmente se basa en que la sociología es una ciencia social y por lo tanto recurre a los rudimentos propios del saber científico para poder elaborar su discurso. Ese saber científico, como ya hemos visto previamente, se vincula fundamentalmente a la utilización de un método que resulta válido y legítimo para toda la comunidad científica y que justamente a partir de la aplicación de esos métodos es posible de que este tipo de conocimiento sea replicable. Esto significa de que un sociólogo, aplicando técnicas y procedimientos específicos para producir un cierto saber, se asegura de que ese saber tenga carácter de objetividad. Obviamente que la noción de objetividad es una noción polémica sobre la cual avanzaremos más adelante en otro video. Pero sí sabemos que si yo, por ejemplo, llevo a cabo una investigación aplicando rigurosamente las reglas del método, voy a poder producir un cierto saber. Si otro sociólogo produce ese mismo saber aplicando las mismas reglas, es decir, aplicando nuevamente rigurosamente el método, va a ser capaz de replicar los resultados de su investigación. Allí entonces radica una diferencia fundamental
entre el conocimiento de sentido común y la sociología, con relación al tipo de discurso. La segunda dimensión de comparación, ¿recuerdan? Era el tamaño del campo de observación. Y nosotros decimos de que el sentido común se basa fundamentalmente en nuestras experiencias individuales de la vida cotidiana. Y muchos de nuestros saberes que producimos se fundan en esas particulares experiencias que a lo largo de nuestra vida tenemos. Por ejemplo, si yo tengo una experiencia vital en la cual, no sé, el verdulero al que le compro verduras todas las semanas, por ejemplo, trata un día de devolverme menos dinero al momento de darme el vuelto por mi compra, yo podré tal vez asociar la idea de que los verduleros son personas deshonestas. Y en realidad eso se asocia un poco con lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Estoy construyendo allí un cierto prejuicio. La sociología, en cambio, cuando afirma a un cierto conocimiento acerca del mundo, lo hace desde una perspectiva mucho más amplia, justamente estableciendo comparaciones y relaciones de muy diversas experiencias individuales. De algún modo podríamos decir de que el grado de agregación del saber sociológico es mucho mayor que el propio del sentido común, en donde entonces el tamaño del campo de observación es mucho mayor. Yo, por ejemplo, podría decir desde el caso de la sociología que, eh, por ejemplo, las mujeres generalmente cobran como salario un 30% menos que los varones cuando desempeñan mismos tipos de puestos. Y uno podría decir, ¿no? Tal vez conversando con alguna amiga o con alguna familiar, que tal vez esa persona con la que estoy conversando en realidad no tiene esa experiencia individual. De hecho, podría decirme, ¿no? Bueno, eso es mentira, porque en realidad yo tengo un trabajo en donde cobro el mismo salario que mis pares varones. Bueno, el sociólogo no se basa en experiencias individuales, sino que trata de construir generalizaciones a partir de experiencias individuales agregadas, tratando de poner en diálogo o en vinculación una multiplicidad de distintas experiencias. El sentido común, vamos a ver, explica todo lo que nos sucede en nuestra vida cotidiana, siempre a partir de una visión personal de la realidad, es decir, a partir de una posición subjetiva, en donde el mundo a mí se me presenta atravesado a partir de mi propia manera de ver las cosas. La sociología, en cambio, trata de explicarlo a través de estructuras más amplias, parte de una serie de abstracciones y generalizaciones, y justamente no trata de entender el mundo social desde una mirada personal, sino trata de elevarse, ¿no?, de esa mirada personal y tratar de dar una mirada generalizadora. Finalmente, el sentido común no se pregunta acerca de la vida cotidiana. El sentido común se atiene a lo cotidiano, no interroga cada una de las prácticas que nosotros desenvolvemos en esa vida cotidiana. Yo sé de que a lo largo del día desarrollo una gran cantidad de actividades y no me estoy preguntando constantemente cuál es el significado de esas actividades o incluso si esas actividades se podrían llevar a cabo de un modo diferente. La sociología tiene principalmente la pretensión contraria, la de tratar de interrogarse acerca de lo cotidiano, la de tratar de desfamiliarizar o desnaturalizar lo que resulta familiar y cotidiano. Por eso el sociólogo permanentemente se interroga acerca de la vida cotidiana, tratando de pensar si esa vida cotidiana podría llegar a ser
de un modo distinto. Finalmente, vamos a tratar de pensar cuál es la ventaja de poder asumir una mirada sociológica del mundo. Miren, la sociología, dice Bauman, limita al sentido común. Y nosotros ya hemos visto previamente de que muchas veces por sentido común sostenemos una serie de prejuicios o prenociones. También a veces se le llaman a esos estereotipos negativos y discriminatorios, de modo tal de que muchas veces es conveniente limitar nuestro entendimiento de sentido común para tratar de comprender cómo nuestra vida cotidiana se encuentra afectada por una serie de estructuras más amplias. También la sociología impulsa y alienta a reevaluar nuestra experiencia, a hacernos más críticos, a no tratar de dar las cosas por sentadas y al mismo tiempo, de algún modo, a partir de esa mirada crítica, tratar de pensar si las cosas podrían ser de un modo diferente. Obviamente también dice Bauman, el sentido común, la sociología, al limitar al sentido común, nos hace más sensibles a las condiciones humanas invisibles, es decir, a una serie de problemáticas sociales que tal vez por nuestra experiencia vital no tenemos contacto, pero que sí existen. Y si obviamente no tenemos contacto, podríamos considerarlas como inadvertidas. Bueno, la sociología advierte acerca de esas condiciones humanas y nos da y nos ofrece un mejor entendimiento de las razones de esas condiciones. La sociología también tiene un poder antifijador. El individuo resulta menos manipulable. En virtud justamente de su condición crítica, también puede reconocer que se encuentra sometido a una serie de estructuras de desigualdad, a una serie de estructuras de dominación. Y en virtud de eso, eso también lo puede ayudar a tratar de combatirlas, de modificarlas y de transformarlas. Finalmente, dice Bauman, la sociología nos ofrece la posibilidad de ser más solidarios, de someternos a poder entender al otro, a respetar al otro y también a advertir de que hay muchas formas de vidas diferentes y que esas formas de vidas diferentes no necesariamente son mejores ni peores, sino que son distintas. En ese sentido, la sociología nos ofrece herramientas para colaborar en el diálogo y en el entendimiento de la otredad, de la alteridad, del que es distinto a uno. Uno podría decir entonces de que la sociología colabora, como dice Bauman hacia el final del texto, en algo muy importante, y que tal vez es la idea más poderosa a la que Bauman nos invita a pensar. ¿Por qué la sociología es un saber valioso? La sociología parece, o aparentemente así es, nos ofrece la posibilidad de ser personas libres. Libres en el sentido de no sentirnos sometidos a un mundo que se nos presenta como dado, sino que ese mundo es, en última instancia, una construcción social, una construcción humana, y por lo tanto, todo lo que se presenta en ese mundo también es posible de ser transformado radicalmente por la propia acción humana. Bueno, espero de que este video haya sido de utilidad para poder compartir con ustedes estas primeras impresiones acerca de las diferencias entre el sentido común y el conocimiento sociológico. Nos vamos a estar viendo próximamente en otro video. Les mando un saludo muy, muy grande.